padres de familia porque gran cantidad de colegios, el 70% de los colegios privados ha anunciado que este año 2019 se va a incrementar el costo de las pensiones. En algunos casos va a ser hasta del 8%. Así que si usted todavía no ha matriculado a sus hijos, tome en cuenta esta situación. Pero ¿es legal o no es legal que los colegios privados realicen estos incrementos? ¿Qué medidas de protección tienen los papás de familia ante una situación que podría ser potencialmente abusiva para sus bolsillos? Porque estamos hablando de la educación de sus hijos, algo que no se puede detener. Estamos hablando de la vida educativa de un niño que empieza prácticamente a los 6 años y termina a los 16 y uno espera que lo pueda hacer siempre en el mismo colegio. Pero vamos a ver si la economía no resulta siendo una afectación para esta situación. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, se encuentra con nosotros porque su asociación ha analizado también esta situación ampliamente. Y Crisólogo, gracias por estar aquí el día de hoy. Hablábamos que en una economía de libre mercado, un colegio privado que lucra tiene el derecho de poner la tarifa que se le dé la gana en realidad, ¿no? Claro, pero también los consumidores tienen derechos, es decir, el colegio tiene la libertad de determinar las tarifas, o sea, las pensiones, los montos de las matrículas, la cuota de ingreso, pero los consumidores tenemos derecho, primero, a estar informados con la mayor antelación posible acerca de cualquier incremento, es decir, un padre de familia que tiene a su hijo en el colegio tendría que ser notificado, pues, que te digo, en octubre, noviembre. ¿Sabes qué, señor padre de familia? El próximo año la pensión va a sufrir un incremento de 6%, 8% o lo que fuere, para que el padre evalúe, particularmente si tiene más de un hijo en edad escolar, si va a estar en aptitud económica de poder cancelar eso. O sea, porque para muchos padres de familia un incremento de 7, 8% es bastante. Lo segundo es que el padre de familia tiene que preguntar e indagar y luego verificar si el incremento se condice con la calidad. Por ejemplo, si el colegio le dice, ¿sabes qué, padre de familia? Vamos a utilizar este incremento para construir mejor infraestructura, para comprar equipos de cómputo, para habilitar un laboratorio, etcétera, etcétera, el padre de familia diría, ok, se justifica, yo lo entiendo. Pero y si luego no se llegara a justificar, el padre tendría el legítimo derecho de protestar. No olvidemos que al interior de cada escuela, pública o privada, existen los llamados comités APAFA de las asociaciones de padres de familia. Lo que ocurre con las APAFAs es que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, sencillamente los papás se dejan estar y van cuando pueden a las reuniones, toman nota de los acuerdos que se adoptan tal vez, pero no tienen un rol tan proactivo. Las APAFAs, a los amigos que nos escuchan, debemos decirles que con arreglo a la legislación pueden ser interlocutores válidos de la comunidad educativa. Es decir, la APAFA podría decirle al colegio, a la dirección del colegio, ok, has subido en tanto por ciento, muy bien. Y dijiste que iba a ser para comprar equipos para habilitar un laboratorio. ¿Dónde está el laboratorio? Ya estamos en julio y no vemos nada. Entonces tendría la posibilidad de hacerlo. Porque si hay un ofrecimiento por medio, Pamela, y hemos hablado muchas veces de esto, el proveedor cuando ofrece algo al consumidor está obligado a cumplirlo. Ojo, eso se llama efecto vinculante. La promesa del proveedor lo obliga frente a sus consumidores. Ahora, ¿es necesario que haya la APAFA? Porque de hecho hay colegios en donde no hay. Un papá de forma independiente puede hacer este reclamo, no solamente ante el colegio, sino ante alguna autoridad. Por supuesto. El problema de los reclamos de los padres de familia en los colegios, ¿cuál es? El temor a las represalias contra los hijos. Ese es el gran problema, ¿no? Un papá tiene miedo de reclamar porque dice, uy, el profesor la va a tomar con mi hijo, la dirección le va a poner algún problema, etcétera. Pero los padres tienen que entender que actuando de esa manera lo que promueven es que los colegios se vuelvan cada vez más audaces y cada vez efectúen cobros indebidos como los que todo el tiempo se reportan, ¿no? Porque cada vez los colegios, repito, están inventando exigencias para los padres de familia que son sumamente onerosas para ellos, ¿no? Y los padres se dejan estar, repito, por temor a las represalias. Hay que perder el miedo. Nosotros siempre les aconsejamos a los padres de familia dos cosas. La primera, que si tienen temor de reclamar ellos solos, únanse. En un reclamo de un grupo de 12, 15 padres de familia, obviamente que no van a represalias porque es demasiado el número. Segundo, si tampoco quieren hacerlo, pues pueden presentar denuncias anónimas. Ustedes pueden presentar denuncias anónimas tanto ante el Indecopi si se trata de colegios privados, como ante el Ministerio de Educación, ante la UGEL correspondiente si se trata de colegios públicos. O sea, siempre hay un camino. Claro, lo mejor es enfrentar directamente los cobros abusivos, pero si no, siempre existe la opción del anonimato y las autoridades están obligadas a investigar. Ahora bien, por la experiencia, porque nosotros también recibimos reclamos de padres de familia, lo ideal es que si usted, por ejemplo, va a reportar un cobro indebido, que están obligándonos como requisito para la matrícula a que nosotros tengamos que comprar determinado número de bingos, por ejemplo, determinado número de tarjetas, obligatorio.
Ok, pero deberían adjuntarnos la prueba, o sea, adjuntar las imágenes de la esquela en la cual te dicen que tienes que comprar, o que te dicen cuáles son los requisitos para la matrícula, o las tarjetas de bingo, qué sé yo. O sea, tendría que adjuntar una prueba para que se pueda iniciar la investigación. Crisólogo, hay otra situación que se está presentando y de hecho tenemos un informe al respecto, y es que en esta oportunidad, en este año y con la llegada de tantos venezolanos con sus niños, se está incrementando el número de solicitudes para ingresar a los colegios y al parecer los están dejando al final. De hecho, en nuestro país se van a recibir a más de 100.000 niños venezolanos. Algunos se están quejando de que efectivamente los están dejando hasta el final para ver si es que efectivamente hay o no un cupo. Pero lo cierto es que a ellos no se les va a pedir ningún certificado de estudios, sino que van a ser sometidos a una evaluación. No obstante, la denuncia está hecha. Es una situación sumamente compleja que ya estábamos comentando con Crisólogo, porque efectivamente son 100.000 niños venezolanos y lo más probable es que no haya oferta para tanta demanda. Lo que pasa es que los niños venezolanos forman parte pues de la patria sudamericana, la patria de la comunidad andina, ¿no? Y tienen derecho a la educación, pero claro, nos enfrentamos con una realidad. La infraestructura para educación en este momento está concebida o está pensada para determinado número de personas. En todo caso, el Ministerio de Educación tiene que impartir directivas para que los niños peruanos obviamente tengan preferencia, porque la Constitución establece que uno de los derechos de los ciudadanos nacidos en nuestro país es el derecho a la educación. Sin afectar a los niños venezolanos, para lo cual, como has mostrado en el informe, se tiene el Ministerio de Educación que adoptar medidas de emergencia, porque esto no estaba previsto hace un año. Se tienen que adoptar medidas de emergencia para que estos niños venezolanos puedan estudiar. Ahora, incluso este convenio Andrés Bello, al que se hace referencia, sobre equivalencias en los niveles de estudio, va a basarse sobre la buena fe, porque incluso estas personas al venir a Perú no han traído papeles. Entonces, si un padre de familia venezolano declara que su hijo está en tal grado o tal otro, aquí va a ser una cuestión de confianza, ¿no? O sea, bueno, le creeré pues al padre de familia. Como repito, esta es una situación totalmente atípica que la migración venezolana ha ocasionado, pero los niños no tienen por qué pagar las consecuencias, y el Ministerio de Educación, en la medida de las posibilidades, va a tener que pedir al Ministerio de Economía que le habilite las partidas económicas necesarias para poder atender a estos niños sin perjuicio de la educación que tienen que recibir los niños peruanos. Ahora, hay otra situación que también la hemos visto en el informe y que se repite todos los años, incluso desde diciembre, y es que los papás tienen que hacer estas colas larguísimas por horas, amanecerse allí pasando frío, pasando hambre, para conseguir un cupo para sus hijos. Y en pleno siglo XXI tienen que hacer eso. No, eso es injustificable, inadmisible, inhumano, y se presta a actos de corrupción. Porque ya hemos visto que, por ejemplo, los padres de familia de colegios estatales que no tendrían que pagar nada, los acaban esquilmando porque, por ejemplo, les venden carpetas para meter los papeles para la inscripción. 5 soles por un pedazo de cartulina. Y eso es corrupción. Eso no se puede permitir. Lo que se podría hacer, como comentábamos, Pamela, es la posibilidad de que haya una preinscripción electrónica. En el caso de los padres de familia que ya tienen a los hijos estudiando, no deberían tener ningún problema, porque sencillamente ellos tienen una opción preferencial para inscribir a sus chicos en el siguiente año. En el caso de los nuevos, se podría hacer una preinscripción y podrían, por orden de llegada o por cualquier otro criterio que se adopte, estar estableciendo un orden de llegada. Pero es inhumano que estas personas se amanezcan y se tuesten bajo el sol y encima tengan que pagar cosas que no tienen que pagar, porque incluso les exigen en los colegios estatales, que son gratuitos, les exigen que paguen la cuota PAFA por adelantado, y eso es ilegal. Bien, Crisólogo, muchísimas gracias. Seguramente tendremos la oportunidad de seguir conversando sobre este y otros temas que le interesan a los usuarios.